Diciembre de 1945, desierto egipcio, cerca de Nag Hammadi, un campesino llamado Muhammad Ali golpea su azada contra la tierra seca, buscando fertilizante natural. El metal choca con algo sólido. No es roca, es cerámica, una vashaja, salada antigua, muy antigua, el Duda. En esa región, las leyendas hablan de genios atrapados en jarras, espíritus vengativos. Pero la pobreza es más fuerte que el miedo. Rompe el sello. Dentro no hay oro. Hay algo mucho más peligroso. 13 códices de cuero. Más de 50 textos. Escritos en copto. Evangelios que la historia oficial había borrado. Lo que ese hombre encontró ese día haría temblar los cimientos de 2000 años de doctrina. Porque esos manuscritos cuentan una historia diferente. Una versión de Jesús que alguien, hace mucho tiempo, decidió que el mundo no debía conocer. ¿Por qué? Esa es la pregunta que va a perseguirte durante los próximos minutos. Y cuando termines de escuchar esto, tu forma de ver el cristianismo, la historia y tal vez tu propia espiritualidad nunca será la misma. Porque verás, hay dos Jesús. El que te enseñaron en la iglesia y el que aparece cuando empiezas a escarbar bajo las capas de control, política y poder. Respira hondo. Esto va a ir rápido. Empecemos con algo básico. Pregúntate esto: ¿cuántos evangelios existen? Si respondiste 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estás en lo correcto, pero solo según la versión oficial, porque hubo decenas, tal vez cientos, textos que circulaban en las primeras comunidades cristianas, evangelios que llevaban los nombres de Tomás, Felipe, María Magdalena, Judas, Pedro, ¿verdad? ¿Dónde están? La mayoría fue destruida, quemada, prohibida o catalogada como herejía, por orden de hombres que nunca conocieron a Jesús, hombres que decidieron, siglos después, que era palabra de Dios, y que no, piénsalo. No fueron los apóstoles quienes armaron la Biblia, fueron políticos en obispos, en emperadores. El año 325, Concilio de Nicea, el emperador Constantino convoca a cientos de líderes religiosos, no para buscar la verdad, para unificar el mensaje, para crear una religión de Estado que fortaleciera su imperio. Se vota sobre la naturaleza de Cristo, sobre qué textos son sagrados, sobre qué versión de Jesús conviene preservar. La versión que conviene es siempre la que sirve al poder. Un Jesús divino, pero distante. Un Jesús que requiere intermediarios, sacerdotes, iglesias, instituciones, en jerarquías, control. Jesús que promete salvación en el más allá. Sí, obedeces en el más acá, pero ¿y si el Jesús real enseñó algo completamente distinto? Volvamos al desierto, a esos 13 códices. Lo que Muhammad Ali encontró no eran textos inventados siglos después. Muchos de ellos fueron escritos en la misma época que los evangelios canónicos. Algunos, posiblemente antes, y cuentan una historia que hace temblar los cimientos. Toma, el evangelio de Tomás, 114, dichos atribuidos a Jesús, sin nacimiento virginal, sin crucifixión, sin resurrección física, solo enseñanzas, aforismos, y una idea central que aparece una y otra vez. El reino de Dios no está en el cielo, está dentro de ti. Escucha esto. Dicho número 3 del Evangelio de Tomás. Traducción directa: en el reino está dentro de ustedes y está fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Siéntate con eso un segundo. No dice a morir, no dice no obedece a la autoridad. Dice mírate adentro, conócete, ya eres divino, ya eres hijo de lo sagrado. Ahora mismo, ¿ves el problema? Si cada persona puede acceder a lo divino directamente, ¿para qué necesitas una iglesia? ¿Para qué necesitas un sacerdote que te absuelva? ¿Para qué un papa que hable por Dios? No lo necesitas. Y ahí está la razón por la cual este evangelio fue prohibido. No porque fuera falso, sino porque era peligroso. Porque devolvía el poder espiritual al individuo. Pero hay más. El evangelio de Felipe. Texto gnóstico del siglo II o III. Allí se presenta a María Magdalena no como una prostituta arrepentida, ese cuento medieval inventado por el Papa Gregorio en el año 591, sino como la compañera íntima de Jesús, su confidant. Su igual en el texto dice, literalmente, a la compañera del Salvador, es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y solía besarla frecuentemente en la boca. Los discípulos se molestan, le preguntan,
¿por qué la amas más que a nosotros? Y la respuesta de Jesús implica que ella entiende lo que ellos aún no comprenden, que tiene acceso a enseñanzas que ellos no han alcanzado. ¿Por qué esa versión desapareció? Porque una mujer como líder espiritual, como portadora de sabiduría secreta, no encajaba en una institución que estaba construyendo una jerarquía exclusivamente masculina. Convenía más convertirla en pecadora salvada Anne, secundaria Anne, silenciada Anne, y funciona. Durante 1500 años, María Magdalena fue recordada como prostituta, hasta que en 1969, después de años de presión académica, el Vaticano finalmente admitió: nos equivocamos, ella no era prostituta, pero el daño ya estaba hecho. La narrativa instalada, el control preservado. Ahora mira al Evangelio de Judas. Han descubierto, en la década de 1970, restaurado laboriosamente, traducido y publicado por National Geographic en 2006. Allí, Judas no es el traidor, es el único discípulo que comprende verdaderamente quién es Jesús. Y la traición no es traición, es cumplimiento de un plan divino. Jesús le pide a Judas que lo entregue, para liberarlo del cuerpo. Para completar la misión, toda la historia cambia. El villano se convierte en héroe, la traición en sacrificio. La narrativa simple de bien contra mal se vuelve compleja, matizada, profunda, y eso incomoda, porque las instituciones necesitan narrativas simples, buenos y malos, feels y salvados y condenados. La complejidad es enemiga del controlan, pero espera, antes de que pienses que esto es un ataque a la fe, escucha bien. No estamos diciendo que los evangelios canónicos sean falsos, estamos diciendo que son una selección, una version, entre muchas, y esa selección no fue inocente. Mira las contradicciones dentro de los propios evangelios canónicos. Mateo dice que Jesús nació en Belén, durante el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C. Lucas dice que nació durante el censo de Quirinio, que ocurrió en el año 6 después de Cristo. 10 años de diferencia. ¿Cuál es correcto? Mateo dice que después del nacimiento, la familia huyó a Egipto. Lucas dice que fueron directamente a Nazaret. ¿Cuál es cierto? En Marcos, el evangelio más antiguo, Jesús no nace de una virgen. No hay reyes magos. No hay huida a Egipto. Empieza directamente con el bautismo de un hombre adulto. ¿Por qué Marcos, el primero en escribir, no menciona el nacimiento milagroso? Tal vez porque esa parte se agregó después. En Juan, Jesús es divino desde el principio. En el principio era el Verbo. En Marcos, es un hombre adoptado por Dios en el bautismo. Dos cristologías diferentes. En el mismo canon, no estamos inventando esto. Está allí en tu Biblia. Solo que nadie te enseñó a leerla críticamente. Y aquí viene lo fuerte. No te están mintiendo necesariamente. Te están dando una versión que pasó por múltiples filtros. Filtros políticos, culturales, teológicos, y cada filtro eliminó algo, agregó algo, modificó algo, hasta que quedó una narrativa útil para construir poder institucional. Imagina una sala en el año 367 a Atanasio de Alejandría. Escribe su famosa carta pastoral. Por primera vez en la historia, alguien enumera exactamente 27 libros del Nuevo Testamento. Isos 20, Neonoems, Neonomenos, y todo lo demás declara, debe ser rechazado. En monjes copian esa lista. La distribuyen. Las comunidades obedecen. ¿Y aquellos textos que no entran en la lista oficial? ¿Qué pasa con ellos? Se como en Nag Hammadi, o se queman en bibliotecas enteras de cristianismo primitivo, convertidas en cenizas. Porque la diversidad de interpretación es peligrosa. La uniformidad es controlable. Pero la verdad tiene una forma curiosa de sobrevivir. En cuevas, en vasijas, en monasterios olvidados, esperando el momento adecuado para resurgir. Y cuando resurge, hace preguntas incómodas. ¿Y si Jesús no vino a fundar una religión? ¿Y si vino a enseñar una experiencia directa con lo divino? ¿Y si el mensaje original era de liberación interna, no de sumisión externa? ¿Y si las instituciones que se construyeron en su nombre traicionaron justamente eso? No es una pregunta fácil, y no tiene una respuesta fácil. Porque para millones de personas la fe institucional es refugio en comunidad, en esperanza. Y está bien, nadie está diciendo que debas abandonar tu fe, pero sí estamos diciendo que mereces saber toda la historia, no solo la versión editada, porque cuando conoces la historia completa, algo cambia, tal vez no en lo que crees, sino en cómo lo crees, con más preguntas,
con más humildad, con más apertura. Y eso, curiosamente, podría acercarte más al espíritu del Jesús histórico, ese rabino judío itinerante que desafiaba autoridades, que comía con pecadores, que prefería las preguntas a las respuestas, que enseñaba en parábolas porque la verdad no cabe en dogmas en el Jesús, que tal vez diría, hoy, no me sigas a mí, sigue tu propia luz interna, porque esa luz también es Dios. Volvamos una última vez a Nag Hammadi. Esos códices estuvieron enterrados 1600 años. 1600 años en los que la humanidad vivió sin acceso a esas perspectivas, sin esas voces, sin esas preguntas. Y ahora que las tenemos de vuelta, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las ignoramos porque incomodan? ¿Las estudiamos con mente abierta? ¿Las integramos a una comprensión más amplia de lo que fue el cristianismo primitivo? Esa decisión es tuya, pero no puedes tomarla si no sabes que existen. Por eso este video. No para destruir fe, sino para expandir conciencia, para recordarte que la historia siempre la escriben los vencedores, pero los vencidos también tenían algo que decir. Y a veces, lo que tenían que decir era más cercano a la fuente original. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Honestamente, nadie lo sabe con certeza absoluta. Ni la iglesia, ni los académicos, ni los gnósticos, ni los escépticos. Porque estamos a 2000 años de distancia. Sin grabaciones, sin videos, solo textos escritos décadas o siglos después, por personas que nunca lo conocieron, en idiomas que ya no hablamos, en culturas que ya no existen. Lo único que tenemos son fragmentos rastros, interpretaciones y la responsabilidad de acercarnos a esos fragmentos con honestidad intelectual y apertura espiritual. Tal vez Jesús fue el Hijo de Dios, literal, nacido de virgen, resucitado físicamente, como enseña la ortodoxia. Tal vez fue un maestro iluminado que alcanzó una conciencia crística disponible para todos, como sugieren los textos gnósticos. Tal vez fue un revolucionario político ejecutado por Roma. Tal vez fue todas esas cosas. Tal vez fue ninguna, pero hay algo que todos los textos, canónicos y no canónicos, parecen coincidir en transmitir. Enseñó que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que la compasión transforma, que el perdón libera, que lo divino no está lejos, que el reino, eso que todos buscamos, no es un lugar geográfico futuro, es una realidad presente, disponible ahora. Si tienes ojos para ver, y si eso es verdad, si el reino realmente está dentro de ti, entonces todo cambia, porque ya no dependes de instituciones para acceder a lo sagrado. Ya no necesitas esperar a morir para experimentar plenitud. Ya no necesitas que alguien te perdone. Puedes perdonarte. Ya no necesitas que alguien te salve. Puedes despertar en esa idea. Tan simple, tan radical, tan peligrosa, es la que los textos de Nag Hammadi preservaron. La que ciertos poderes intentaron borrar. La que sigue resonando hoy, 2000 años después, en cada persona que se atreve a mirar dentro. Así que te dejo con esto. No con respuestas, con preguntas, porque las preguntas son más honestas. ¿Qué pasaría si la verdad sobre Jesús es más amplia, más misteriosa, más hermosa de lo que cualquier institución puede contener? ¿Qué pasaría si las voces que fueron silenciadas tenían algo esencial que aportar? ¿Qué pasaría si tu propia experiencia interna es tan válida como cualquier doctrina externa? ¿Qué pasaría si todo lo que buscas ya está dentro de ti? Siéntate con esas preguntas. No las respondas rápido. Déjalas trabajar, porque las preguntas correctas cambian más vidas que las respuestas incorrectas. Y si este recorrido por la historia oculta del cristianismo removió algo en ti, si despertó curiosidad, si encendió una chispa de búsqueda honesta, déjame saberlo. Escribe en los comentarios una sola palabra, N-A-G, H-A-M-M-A-D-I-A-N, para que sepas que no estás solo en esta búsqueda, para que creemos una comunidad de personas que no tienen miedo de hacer preguntas difíciles. Y si quieres seguir explorando estos temas, estos misterios, estas verdades incómodas que la historia oficial prefiere ocultar, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque seguiremos cavando, seguiremos preguntando, seguiremos buscando la verdad, aunque incomodan, porque al final, la verdad no necesita tu protección, pero sí necesita tu valentía para mirarla de frente. El desierto egipcio guardó un secreto durante 1600 años. Ahora,
Ese secreto está disponible para quien quiera escucharlo. ¿Vas a escuchar?